Ser podcast. Episodio 75. Dulzaro se escribe con J. Hola a todos, hola compañero. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal a todos? Te pregunto, Antonio, ¿se te ocurre una cosa más drag que una Semana Santa? Con sus poquitas cosas, ¿verdad? Poquitas cosas, sí. Con su performance, con sus looks imposibles, con sus pelucas, con su artificio. El papel material de lo queer en la tradición religiosa lo ha desgranado muy bien Jesús Pascual en su documental Dolores Guapa, y no solo. Hay otras voces como la de Lidia García en su podcast Hay Campanera que reivindican la tradición y el folclore como propiedad, también nuestra, de las siglas. Parece que en esto también estamos saliendo del armario. Escuchar coplas, jotas, muñeiras o sardanas empieza a dejar de ir acompañado del adjetivo casposo. Se han encargado de ellos gentes como Tansugueira, Rodrigo Cuevas o de Tietz, y hasta los chavales de Operación Triunfo se atreven con unas jotas antes de pasar al electrodance o al reggaetón. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Una moza en un baile dijo en voz alta: solo los maricones se ponen falda. Y yo le he contestado con gallardía: si la envidia te mata, no es culpa mía. Pa' que vuelvas, guapa. Libre como Ícaro, 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 Ícaro. Hay un camino poco conocido que lleva desde el Cortijo del Fraile, en el desierto de Almería, hasta Aranda de Duero. Es un camino por el que transitan Federico García Lorca, Agapito Marazuela o Joaquín Díaz. Es un camino también que ha recorrido muchas veces Alberto Domínguez Buitrón. Alberto, como Ícaro, decidió un día que quería volar alto, aunque eso supusiese que el sol derritiera la cera que unía sus alas. Si queréis ser testigos de la rebeldía de Alberto, buscad en YouTube Lorca, Sinfonía del Amor Oscuro, un espectáculo para voz, batería y orquesta de cuerda. Pero podéis seguir el camino y acercaros a Ícaro, su primer disco. En este camino, ya desde muy pronto, Alberto transmutó en Dulzaro. Y es a Dulzaro a quien recibimos en este episodio de Lo Normal. ¿Qué tal, Dulzaro? Pues muy contento de estar aquí. Bueno, ¿de dónde viene ese nombre? Dulzaro viene de la dulzaina, que es el instrumento más famoso que tenemos allí dentro del folclore. Y es un instrumento que tiene un sonido además muy especial. Y cuando estaba buscando un nombre que tuviera que ver con todo lo que he aprendido, con mis raíces, pues me acuerdo que estaba como, ahora que he nombrado Lorca, estaba en Granada, en un taxi con unos amigos de vacaciones un par de días, y me quedé medio minuto dormido y me vino Dulzaro. Y lo busqué en internet, no había nadie que se llamase así, y lo registré y digo: me rebautizo ya. Dulzaina, cucharas, panderetas. Ya era hora de que el folclore español saliera del armario, ¿no? Sobre todo el de mi tierra, el de Castilla y León, es súper importante manosearlo y regustarlo y probar cosas nuevas. Yo creo que allí en Castilla y León tenemos unos ritmos más allá de la jota, que es como la joya de la corona. Hay charros, hay seguidillas, fandangos, corridos que necesitan este impulso, y que yo en mi caso pues me siento muy creativo y me gusta jugar con la música, y creo que en este disco hay que os propongo un viaje, ¿no?, sobre estos ritmos que más me gustan, pero también hay bien de tecno y bien de sintetizadores. Ha costado mucho dignificar el folclore, que la gente lo deje identificar con la caspa, con lo cateto. Pues mira, Nerea, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy bonito, que se está dando lugar, hay espacios donde hablamos de ello y podemos reivindicarlo. Creo que se sigue relacionando todavía algo antiguo. Yo hago las cosas con mucho cariño, siempre intento nombrar de dónde viene todo y darle, pues, la gente que me ha enseñado, mis maestros de pandereta, de percusión, mi profesor de jotas, Luis, que desde aquí le mando un saludo, en Aranda de Duero. Todas las personas que me han enseñado estos años son piezas claves para luego este proyecto, ¿no? Entonces, tú sacas este disco y sale así, pero hay un bagaje también de estudio detrás que hay gente que te ha enseñado de muchas maneras. Entonces yo eso lo valoro mucho, y espero también que los oyentes con este disco vayan para atrás y rebusquen en Agapito Marazuela, que vean también cositas de Lorca que me gusta, bueno, todo Eliseo Parra, o sea, toda la gente que me ha llenado el corazón desde pequeñito y que me han hecho ser quien soy a día de hoy.
Oye, Dulzaro, te han dicho muchas veces aquello de ¿dónde vas tú con esto? Pues sí, pero no lo escucho, porque me gusta mucho la música desde pequeño. Siempre he sido muy, cuando quiero algo, muy R que R. Y la verdad es que durante el camino, porque este proyecto empezó hace 3 años, pero llevaba años gestándolo, te encuentras con muchas personas, pero yo creo que hay que confiar mucho en la intuición de uno y en la visión que tiene uno, ¿no? Entonces siempre este disco, siempre lo digo, y le voy a decir muchas veces, que es 100% yo. Por eso he tardado 3 años desde que empecé el proyecto en crearlo, para ver cómo puedo ser súper honesto conmigo mismo en cuanto a letras, en cuanto a problemas que me han pasado a mí, y mostrárselo al mundo así, ¿no? Decir, este es el primer disco de Dulzaro, mi primer disco, y es todas las 10 canciones soy yo. Y bueno, lo primero que conocimos de ti fue ese Lorca Sinfonía del Amor Oscuro. ¿Cuál es el camino que lleva desde ese espectáculo hasta Ícaro? Pues mira, Lorca ha estado muy presente en mí por el teatro. Yo desde pequeño me encantaba el arte dramático. Me fui a Londres a estudiar arte dramático y ahí aprendí sobre todo técnica de canto y baile. Y Lorca ha intentado, pues con este primer espectáculo que hice, Lorca Sinfonía del Amor Oscuro, era muy dedicado a él. Y sí que es verdad que esa oscuridad y ese dramatismo que también hay en el folclore, que hay letras con mucha carga y mucho peso, he intentado continuarlo, ¿no? Este disco es muy de Castilla y León, pero también en alguna jota yo meto ahí unos versos de Yerma, ¿por qué no? Y que tienen que ver, ¿no?, con lo que habla la jota. Y de alguna manera yo me llevo de él, bueno, es que le leo siempre y es que él era músico antes que poeta y dramaturgo, él era músico y los versos tienen musicalidad. Entonces yo es leerle y ya me pongo a hacer melodías. Entonces intento llevarle siempre conmigo y leerle cuando puedo, por eso, porque es como para mí mi centro. Ya has dicho que Dulzaro viene de Dulzaina. En las entrevistas citas continuamente, ya lo has hecho en esta, a Agapito Marazuela. Sí. Un nombre injustamente olvidado y no solo por su labor musical. Cuéntales a quienes no le conocen quién era Agapito Marazuela. Pues él estuvo durante mucho tiempo. Además le pilló toda la guerra civil, estuvo recogiendo todos los ritmos que hay por Castilla y León, intentando darle el valor, ¿no? Pero, de alguna manera, pues, que no se perdiera esto. O sea, yo cuando me puse a rebuscar con María Salgado, que es otra folclorista, que me dijo, oye, escúchate a Agapito Marazuela, que aquí hay el origen y aquí hay consistencia material. Y él creo que es una persona muy infravalorada, que ha hecho muchísimo por Castilla y León, pero justo le pilló una época, se imagina, la guerra civil, estuvo en la cárcel, fue pobre durante muchos años, canta increíble, tiene una voz preciosa, era un musicazo, recogía todo con la dulzaina, tocaba increíble, que es un instrumento que, cuando tú lo ves, es como una flauta y eso tiene una técnica y es muy complicado de tocar y él, pues, yo creo que para mí es la clave porque todo lo que he aprendido viene de él. Luego hay otros referentes que tengo, pero él es como una pieza clave dentro del folclore. Entonces me entristece si veis los documentales que tiene y indagáis en su vida, la vida tan injusta que tuvo, ¿no?, y que le tocó vivir. Pero también, yo escucho sus grabaciones, las últimas que hizo y cómo canta estas melodías y tenía voz, como digo yo, tiene voz de viejo desde joven. O sea, era una voz muy especial y con mucha carga. Y yo creo que eso es importante, ¿no? También, pues desafortunadamente vivió aquella época, pero gracias a él en Castilla tenemos muchísimo. De hecho, le metí en el disco. La última canción hay un sample de él tocando la dulzaina y por eso, porque le quiero llevar conmigo y es de alguna manera como mi maestro, ¿no?, aunque no hayamos coincidido. Otro de los nombres que no dejas de citar es Joaquín Díaz. ¿Sería posible la labor de recuperación que se está intentando en los últimos tiempos de nuestro folclore sin el trabajo que ha hecho durante décadas Joaquín Díaz? Es que también es como otro dios para mí, porque yo cuando estuve estudiando en Londres me ponía ahí en la Fundación Joaquín Díaz, en la página web, a rebuscar letras, melodías, cantos, pues eso, de vendimia, de labradores, o sea, él ha hecho una labor increíble y de alguna manera yo siempre he escuchado porque mi acercamiento al folclore ha sido a través de él. Mis padres en el coche cuando era chiquitito, a mi hermano y a mí, nos ponían Joaquín Díaz ahí los romances, venga, los viajes. Entonces es como mi primer acercamiento junto con María Salgado al folclore. Entonces su labor, vamos, es pues otro, ¿no?, un folclorista que ha estado ahí peleándose y recogiendo y yendo por los pueblos grabando esa labor de campo
que a día de hoy yo siento que nuestras generaciones ese trabajo lo tenemos que hacer porque a mí me gusta, es muy duro, tienes que tener también tiempo, pero hay otras personas que gracias al internet y gracias a sus trabajos pues nosotros podemos recoger, ¿no?, lo que ellos han hecho. Entonces yo estoy muy agradecido a Joaquín, le conozco y cuando era chiquitín me fui allí a Urueña, al pueblo donde vive, y me fui con un guitarlele y le dije, te voy a cantar un romance, a ver qué te parece. Y me dijo, es un romance pero tiene un estribillo, porque los romances normalmente no tienen estribillos, ¿no? Entonces tengo como primero ese recuerdo con él y he tocado allí en Urueña, entonces con Joaquín pues le tengo mucho cariño también. Agapito ya no puede responder, pero no sé qué pensarían Ir y Joaquín sobre la fusión de la jota con la electrónica o el rap. Agapito no sé, pero Joaquín es súper moderno. O sea, ahí donde le tenéis es mayor, pero es una persona que no tiene ningún prejuicio. Ya hemos hablado de esto y le he visto yo hablar también de otras músicas. Y hay que jugar. La música en inglés viene de play, de jugar y de pasártelo bien. Y mi proyecto al fin y al cabo pues pretende un poco eso, pasármelo bien. Y yo como productor musical también intento ser muy creativo y fusionar todo lo que tengo a mi alrededor, pero siempre digo, a ver dónde está el límite, a ver hasta una jota, hasta dónde puedes seguir siendo a ritmo de jota, una seguidilla, sin... Bueno, siempre respetando los ritmos, ¿no? Aunque luego lo decores con muchos sintetizadores, haya muchos sonidos, siempre intento respetar los ritmos, porque es lo que hace que algo sea esos compases, ¿no? Y ahí, pues en este disco hay varios ritmos interesantes. En tu música hay muchísimas referencias LGTBI, pero Sí. hay una canción en concreto que es toda una declaración de intenciones, que es Un labradorito. Sí. ¿Qué nos cuentas en esa canción que haces junto con Mondra? Pues en Un labradorito queríamos reivindicar, Mondra y yo, que puede existir el amor, puede ser del colectivo y estar con un chico o con una chica en un pueblo sin tener que huir a las grandes ciudades, porque yo creo que todas las personas del colectivo en algún momento nos hemos sentido así, de aquí no soy aceptado y tristemente tenemos que vivir en otros sitios donde puedas ser tú realmente, ¿no? Y yo con él hablamos mucho de esto, de, qué guay el que puedas vivir con tu pareja en un rural, en el pueblo, y puedas salir de la mano con tu novio, con tu novia, sin que te miren mal, sin que te critiquen y puedas ser feliz, ¿no? Entonces para mí esta canción fue como algo que me gustaría que me pasara a mí. Yo en este caso cuando le propuse la idea de, hostia, me gustaría vivir en un pueblo con mi novio y poder ser como, pues eso, tener el cariño del pueblo sin esos prejuicios, ¿no? Que en cada sitio es diferente, en cada comunidad. Entonces es una canción también que tiene un poco de humor, es divertida y es un poco un coqueteo entre un gallego muy gallego y un castellano muy castellano. Pero luego también hay otras cosas, ¿eh? Porque por ejemplo en Ícaro, que abre el disco, también hay episodios, pues eso, donde hablo que me pongo una falda o hago tal y ya tengo a cierta persona que me está, eso no se hace así, eso es de maricones o esto. Entonces también son cosas que me han pasado y que he vivido y que están en el disco. Entonces hay felicidad, pero también hay momentos de inquietud y momentos que no son letras tradicionales, que son cosas que he compuesto yo porque me salen de lo que he vivido. En esta línea, ¿crees que en estos tiempos que corren es especialmente necesario que artistas como tú enarbolen la bandera de la diversidad y puedan convertirse en referentes para los más jóvenes, sobre todo en sitios donde no hay referentes? Súper importante. Yo mira, en septiembre en Valladolid del año pasado abrí el concierto de Mika, fui telonero. Para mí ese concierto fue como un antes y un después, primero porque había 15.000 personas en la Plaza Mayor, que eso ya es a los ojos humanos una experiencia, y también porque creí, aparte de era una oportunidad muy bonita de mostrar mi música, yo salí con la falda, salí con una camiseta que ponía castellano y maricón. Yo eso no lo he tenido. Yo cuando crecí en Valladolid y he ido a conciertos, no he tenido referentes del colectivo que yo me pudiera sentir relacionado o que me dijeran, y esto está bien. Esto tú puedes ser esto, esto no está prohibido, no es algo malo. Entonces, por ejemplo, yo en ese concierto sí que vi y intento pensar que me vieran a mí tan libre y cómo bailaba con esta camiseta, que niñas y niños que puedan verme y decir, oye, hay este artista, está aquí, es él mismo y puedes tener éxito también siendo tú mismo, no necesitas esconderte o maquillarte de ninguna otra persona, puedes ser tú 100%. Entonces yo en ese concierto para mí le tengo mucho cariño por eso, porque fui como, digo, ojalá haber tenido yo esto cuando era chiquitito. ¿Y por qué está Dulzaro tan presente el mito de Ícaro en este trabajo? Para mí, Ícaro es un poco esa sensación de rebeldía que tenía él, ¿no? Yo cuando saqué J a la luna, ya iba advirtiendo un poco, dice la letra de la J, con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré. Ahí hay algo de lo que está bien y lo que está mal. Siento que
Ícaro, esta tragedia griega para mí es valentía, rebeldía, es aunque tú tengas gente diciéndote algo, en este caso su padre, oye, no te acerques al sol, que se te van a quemar las alas de cera, él lo hace. Más allá de que luego termine mal, pero él lo hace, ¿no? Entonces, siento que para mí es un poco como un alter ego que he creado dentro del disco de permitirme romper con todo lo que he aprendido estos años a nivel de estructuras, de ritmos, de todo este bagaje folclórico que hay en mi tierra. Y con este disco quería, a través de Ícaro, permitirme eso, romper y volar, o sea, eso, ser uno mismo, más allá de las consecuencias. Sí, por eso es también una apuesta por el riesgo, ¿no? Por el todo o nada, porque ya sabemos todos cómo acabó Ícaro, ¿no? Claro, pero como digo yo, para mí lo importante es el viaje, el resultado no es importante. Y en este disco también es un disco muy caótico, porque cuando le hice llevaba 2 años y medio de gira. Ahora estoy con la gira Ícaro, pero para poder hacer este disco pues he trabajado 2 años y medio y he tocado en muchos sitios, muchos pueblos, algunos festis. Entonces realmente este disco ha nacido en el caos de estar en la carretera tocando. Un día tienes un buen día y te trabajas con un productor y salen las cosas increíbles, otro día no ves la luz del túnel, luego tienes que tocar en tal sitio, paras, estás 2 meses sin componer, o sea, ha sido muy caótico y se representan las canciones, empieza de un lado, luego te lleva a otro, luego termina en esto donde empezó, hay mucho caos, pero porque yo soy caótico y cuando hice este disco es caótico. Tienes formación también como actor y eso se ve en tus videoclips muy claramente. ¿Hasta qué punto es importante para ti, para tu proceso creativo, que con las canciones también se cuente una historia con el cuerpo? Claro, las canciones, si ya partimos de que en las letras tradicionales hay mucho drama y hay comedia, hay drama, hay cosas como muy inocentes, todo eso, para mí el teatro es interpretar. Entonces yo coger una letra de una jota o de una seguidilla, si voy a incluir en el disco, yo tengo que sentirla mía. Aunque no lo haya vivido, tengo que interpretarla como mía. En este disco, por ejemplo, hay un fandango, que es un fandango segoviano, que dice, aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar, porque tienes sabañones y me los puedes pegar. O sea, los sabañones no se pueden pegar, pero antiguamente, claro, son estas rojeces que te salían en los dedos en invierno. Y fíjate esa inocencia de decir, oye, no te vayas con este, que te va a pegar eso, no queremos que lo traigas a casa. O sea, ese tipo de inocencia también como muy de pueblo, de desconocimiento en aquella época de no saber las cosas, yo también he querido preservarla y que esté en el disco y cantarla. Entonces, para mí el teatro es la base fundamental de, pues también de la música, está ahí. También haces tus pinitos como bailarín. Vamos a tener más ejemplos en este Ícaro del Dulzaro danzante, como en el caso de Hechao. Pues a ver, todas las canciones son muy tienen que ver con la celebración y muchas para bailar, para el baile. Yo me dejo llevar por la música. Yo me hice un poco de ballet y he hecho teatro musical, pero soy como tan impulsivo con la música que yo en un escenario, sí que trabajamos con coreógrafos y tengo 2 joteros que me llevo, pero también me dejo llevar. Yo creo que hay algo dentro de este tipo de música que es muy de improvisar y del momento y de dejarte llevar. Entonces, para mí el baile es importante, pero como para todo el mundo, digo, es que la gente tiene que bailar, tiene que cantar más, da igual cómo lo hagas, tienes que bailar y disfrutar, porque hay algo que cuando bailas te despojas ahí de vergüenzas y hay algo como que conectas, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo cuando canto. Yo necesito cantar todos los días porque es como que algo que me hace, pues como quien bebe agua o quien va al baño, pues yo necesito cantar. Entonces animo a todo el mundo que cante, que antiguamente se cantaba en las plazas de los pueblos y daba igual cómo lo hicieras, lo importante era hacerlo. Y esa es la magia para mí del folclore, que es algo muy comunitario y muy de desvergonzado. No se le da esa tienes talento o no tienes talento, es algo que se hace por el mero disfrute de cantar y de bailar. Te comparan mucho con Rodrigo Cuevas, ¿qué te parece esa comparación? Pues mira, yo a Rodrigo Cuevas le conocí como hace 4 años, puede ser, 4 o 5 años, cuando estaba empezando el proyecto. Y la verdad es que es un tío increíble, creo que ha abierto ahí un camino y que está poniendo en valor también el folclore asturiano, también el bebé, hay cositas de Castilla y León en su último disco y me encanta, creo que ha abierto ahí una puerta que bueno, que otros también hicieron, Mercedes Peón y otra gente, Eliseo Parra, que han abierto, pero lo hace también a su manera y con mucho gusto. Entonces para mí es un referente y me encanta, la verdad. Eres un defensor denodado de tu comunidad de Castilla y León. Has rescatado temas de prácticamente toda su geografía. ¿Qué opinión tienes sobre el leonesismo, que parece que vuelve a aflorar en estos tiempos? Mira, yo siempre lo digo, yo soy músico antes que nada, entonces para mí, cuando hablamos de políticas y de cada uno que se sienta de dónde es cierto que como comunidad Castilla y León, pues obviamente
A mí, fíjate, yo toco mucho en León y toco mucho León y tengo muchos amigos de León y yo soy músico, o sea, yo por ejemplo que toque en León y que venga a gente leonesa a mi concierto y me diga, oye, me ha gustado mucho cómo lo has hecho, lo valoro mucho, me encanta, pero luego como esa coletilla de qué pena que seas de Valladolid, ¿no? Y digo, ¿pero por qué? Si yo soy músico, yo no decido nacer donde nazco. Yo, como se dice en inglés, I was born, yo fui nacido donde me tocó. Valladolid me encanta, es mi ciudad, pero hay un problema grave en Castilla y León de nos sentimos muy separados los unos de los otros, ¿no? Que no pasa en Galicia o en otras comunidades. Por eso yo soy muy abanderado también de lo castellano, porque no lo hay. Siento que, por ejemplo, tú hablas con alguien de Castilla y León y te dice, no, yo soy de Palencia, yo soy de Valladolid. Por eso también la camiseta, ¿no? De castellano y maricón. Son dos cosas realmente como muy enjuiciadas y yo no lo siento así. Entonces, cada uno que se sienta donde sea, yo me siento muy de Castilla y León y al fin y al cabo soy músico que realmente no hay fronteras en la música, igual que si me voy a Asturias con Rodrigo y paso una semana con él, pues voy a cantar cosas de allí, o con amigos, David de Salvado, que es un amigo de Galicia, pues evidentemente si paso una semana por allí, pues voy a cantar, a echarme puntos de Muñeira, o sea, realmente la música es para el disfrute y no tiene límites, entonces ya luego lo políticamente de donde se sienta cada uno, que sea libre siempre que se haga con respeto. Hace unos años Tanchugueiras estuvieron a punto de ir a Eurovisión. ¿Veremos a Dulzaro en el Benidorm Fest? Bueno, la verdad es que a mis amigos les encanta el programa. También que hayan propuestas así interesantes, ¿no? de artistas que puedas presentar tu música en prime time. Creo que era necesario, que ha habido durante mucho tiempo en España, pues los 80 programas de música en directo. Es cierto que es un concurso y está muy ligado a Eurovisión, pero yo siempre digo, yo no descarto nada, hay que fluir y no me intento poner límites. Entonces, si Dios quiere, pasará, y si no, pues tampoco. Pues Dulzaro, que vaya muy bien este Ícaro, que ve ahora la luz. Si a todos les gusta una mínima parte de lo que nos ha gustado a nosotros, ya te decimos que le va a ir muy bien. Muchas gracias. Pero muy bien. Gracias. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, todo el mundo se sorprende cada vez que nos cantamos. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, nos envidia todo el pueblo cuando vamos de la mano. Me da igual lo que digas. Un labradorito que me viene a ver, él me quiere mucho, yo le quiero a él, era de mi gusto casarme con él. Un labradorito que me viene a ver, él me quiere mucho, yo le quiero a él, era de mi gusto casarme con él. Cantas ben el xeiriño, cantas ben e con primor, vese ben no teu cantar, que es fillo de labrador. Labrador tamén son eu, que che son un home honrado, e prefiro ser un pobre que casar con refinado. Eu contigo casarei, que son home de palabra, cando queiras labradoriño, volvemos a foliar. Labrador que moito ara, moito labrador che é, canto máis se sache a terra, mellor colleita se ten. Todos fuera del armario. Por Estefanía Salvatierra. Me sentaron contra la pared en una mesa, 8 horas, y cuando llego a mi casa me encuentro con una carta de despido. Siempre he vivido un proceso de ocultación en el empleo. Una vez estuvieras fuera del armario y te expusieras, ¿no?, al juicio público, era muy complicado volver a encontrar trabajo en el mismo municipio. Son Daniela, William y Natalia. Los tres han sufrido discriminación laboral por pertenecer al colectivo LGTBI. En España hay 3 millones de personas en edad de trabajar que forman parte de él y el 66% lo hace. Pero son muchos los que se enfrentan a la discriminación y al miedo a visibilizar su condición sexual en su centro de trabajo. Yo dentro del espacio, ¿no?, dentro del colegio, no hay una salida del armario porque se impone una heteronormatividad y
y creo que no estoy preparada para enfrentarme al juicio de los padres ahora mismo, entonces simplemente no he salido del armario dentro de a lo que el cole se refiere. Natalia tiene 21 años, ejerce en un colegio de Santander y aunque prefiere no hablar de su orientación sexual en el centro escolar, reconoce que se siente mucho más libre que en su primer empleo, cuando se ocupaba de manera temporal en una explotación agrícola. Los datos de la Federación LGTBI apuntan a que 7 de cada 10 personas del colectivo no muestran su orientación sexual con ninguna persona de su centro de trabajo, cuando sí lo hacen fuera del ámbito laboral. William se ha tenido que enfrentar a una nueva salida del armario cada vez que ha cambiado de empresa. Cada vez que entras a un trabajo nuevo, tú tienes que manifestar tu orientación sexual en algún punto, porque si no, no te puedes relacionar de forma normal con el resto de compañeros o compañeras en el trabajo o con tus jefes. Casi una obligación de salir constantemente del armario, que nos genera además mucho estrés, porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente dependiendo en qué contexto laboral te muevas. Este miedo no es infundado. En el último año, en torno a 200.000 personas LGTBI han recibido un trato desigual relacionado con la no contratación, el despido o la no promoción dentro de la empresa. Daniela, mujer transgénero, había trabajado en varias entidades bancarias a través de ETTs, de empresas de trabajo temporal. Un día llegó la que ella consideró su gran oportunidad laboral en una sucursal de Mallorca. Bueno, pues me presento mi primer día de trabajo a la oficina, se me acerca el director y la subdirectora y me dice que dónde voy así. Y yo, ¿cómo? ¿Que dónde vas así? No han explicado que soy mujer transgénero. No han dicho nada, no pasa nada, siéntate ahí. Me sentaron contra la pared en una mesa, 8 horas, y cuando llego a mi casa me encuentro con una carta de despido por no encajar con el perfil elitista de la entidad y por no llevar la indumentaria correspondiente, que era traje y corbata. Claro, no sabía cómo reaccionar. Cuando te pongo la denuncia a esta entidad por la transfobia, por lo que habían realizado contra mí, me encuentro que la ETT me dice que si yo denuncio, no me van a volver a llamar. Despedida por no encajar con el perfil elitista de la entidad. Ese fue el motivo de su cese. ¿Sabes lo que es verte 8 horas contra una pared y estoy sabiendo lo que está pasando? Porque yo de primera sabía lo que estaba pasando. Es que esa rabia, esa impotencia no la puedo expresar. Es que no sé expresarla con palabras. Es un dolor interno que no tiene expresión, porque no puedes hundirte y porque tienes que seguir viviendo y porque tú te has formado y te has preparado para no estar en la calle tirada. Para evitar este tipo de discriminaciones, en abril todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores tendrán que contar con un protocolo frente al acoso y con medidas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI, empezando por la formación de quienes se encargan de los procesos de selección en las empresas. Recursos Humanos es la puerta al mercado laboral. Ignacio Paredero es politólogo y sociólogo especializado en políticas públicas LGTBI. Las personas que están en la selección de personal tengan esta formación, esta sensibilización, para que no caigan en cuando ven a una persona trans automáticamente asumir que es una persona que no merece ser contratada porque es un problema, porque es un riesgo, que esto es algo que sucede muchas veces por desconocimiento y por prejuicios que hay que combatir simplemente con formación y con sensibilización. La normativa también obligará a atender la realidad de las familias diversas, igualando los permisos y otros beneficios sociales e incluyendo un régimen disciplinario que regule las sanciones contra la libertad sexual, sin olvidar los criterios objetivos para desarrollar una carrera profesional en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla. Algunas empresas ya cuentan con planes de este tipo. Por ejemplo, el BBVA. Alicia transicionó durante la pandemia y en 2021 volvió a la oficina con su nueva identidad para liderar un proyecto con más personas a su cargo. Su caso sirvió para crear un protocolo de cambio de nombre en las bases de datos de la entidad bancaria. Empezamos con el procedimiento de cambio de nombre dentro de la empresa, algo que no existía hasta aquel momento porque no se había dado nunca el caso. Entonces utilizamos mi caso para elaborar un protocolo de transición interna
cambio de nombre, pues en todos los diferentes sistemas del banco y demás, pero tranquilamente yo he sido Alicia dentro del banco desde diciembre del 2021. Para llegar a este punto, las empresas deben realizar un diagnóstico interno, evaluar las políticas de recursos humanos y a partir de ahí establecer puntos de mejora para derrumbar las barreras que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI se encuentran en el mercado laboral. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Yo soy Shanghai Lili con y sin maquillaje, soy el mismo maricón, con y sin turbante y a todas horas. Shanghai Lili fue puro azar. Muy a principios de los 90, casualmente una amiga que me conocía me propuso organizar algo en un local que se llamaba el China Club y que tenía que hacer yo, inventarme una drag queen y así surgió Shanghai Lili. En este espacio que hemos abierto dedicado a rescatar la memoria LGTBI, recuperamos hoy a Shanghai Lili. Nacida en Málaga, Shanghai vivió muchos años en Nueva York. A su vuelta, como acabamos de escuchar, creó a la drag que la haría famosa. En los 90 revolucionó el panorama queer madrileño con el Shanghai Tea Dance, que viene a ser un antecedente remoto del actual tardeo, pero con toda la irreverencia que solo ella sabía aportar. Fue también una de las fundadoras de Shanghai Express, la primera publicación LGTBI gratuita en España. Lejos de lo que es ahora, la revista era entonces un fanzine que mezclaba humor y activismo. Llegó a trabajar en el cine, escribió, dirigió y protagonizó Santa Miguel de Molina, una película que nunca llegó al circuito comercial. A comienzos de los 2000 se hizo muy popular por su aparición en varios programas de la tele. Dedicó sus últimos años al activismo. Escribía una columna en Público titulada precisamente Palabra de activista y dejó escrito un ensayo que se publicó tras su muerte, Adiós Chueca, Memorias del gaipitalismo, construyendo la marca gay. Una obra en la que denunciaba la mercantilización de los derechos y la lucha LGTB. Seguramente su momento más recordado fue cuando apareció por sorpresa en la presentación del libro Liberales de José María Lasalle en noviembre de 2010. En el acto estaba Mariano Rajoy, a quien reprochó su postura ante el matrimonio igualitario. Señor Rajoy, en nombre de la comunidad homosexual y de los gays, quiero pedirle que recapacite sobre sus declaraciones cuestionando el matrimonio homosexual. ¡Basta ya de homofobia en el PP! ¡Basta ya de homofobia en el PP! ¡Basta ya de homofobia en el PP! ¡Dejad de mentir y manipular! Shanghai Lili murió el 11 de abril de 2016 a los 53 años. Hemos superado ya el episodio 75. Las fuentes que hemos consultado no se ponen de acuerdo en si el 75 es el número que marca las bodas de platino o las de diamante. Lo de las rimas se lo vamos a dejar a otros. Nosotros, de momento, os citamos en el episodio 76 en compañía de Ángel Luis Cabrera, Estefanía Salvatierra y Juan Aranaz. Hasta pronto. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.